Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de las profecías de Daniel y hemos llegado a un capítulo muy interesante, como lo es el capítulo número 8 dentro de esta sección profética. Recordemos que en Daniel hay 4 presentaciones proféticas: la del capítulo número 2, la estatua del sueño de Nabucodonosor, donde Dios le revela a Nabucodonosor y también a Daniel reinos sucesivos hasta que se le ponga fin a estos reinos humanos con una gran roca que representa el gobierno universal de Dios. Esto es importante repasarlo para que tengamos una noción general, y ahí les coloco las 4 grandes visiones. Ya estudiamos la del capítulo número 7, las 4 bestias que salen del mar, el cuerno pequeño y la manifestación del trono del juicio de Dios para ponerle fin a estos reinos mundiales que han tergiversado la revelación del Señor, y además de eso, pues el cuerno pequeño hace estragos ofendiendo a Dios y persiguiendo a los santos del Altísimo. En cada una de estas revelaciones proféticas, el centro del mensaje siempre será el Mesías. El Mesías, Cristo Jesús, se le describe en el capítulo 2 como el soberano del universo, porque la roca es un reino eterno que jamás será destruido, y en el capítulo 7 se le presenta como juez que aplica la justicia y le da el juicio a los santos del Altísimo. Ya en el capítulo 8, que nos corresponde el día de hoy, vamos a hablar de una visión donde aparece un carnero, un macho cabrío, y reaparece el cuerno pequeño con la referencia principal de la purificación del santuario. Junto con el próximo capítulo 9 vamos a estar hablando en más detalles de este tema de la purificación del santuario, donde el Mesías se presenta como el sacerdote redentor. Ya en la última parte del libro de Daniel, los capítulos del 10 al 12, vamos a hablar del rey del norte, el rey del sur y la defensa de Miguel, donde el Mesías evidentemente se presenta como Dios comprometido con su pueblo que se ha mantenido fiel aún en medio de las adversidades. Pero también decíamos en el estudio anterior la importancia de comprender los principios de interpretación profética. Pero alguien me preguntó cómo surgieron estos principios de interpretación profética. Es evidente que otras personas antes que tú y yo le dedicaron mucho tiempo a estudiar la Biblia, desde traducción hasta interpretación, y ellos descubrieron, desde antes incluso de Cristo y después de Cristo, personas que se dedicaron a estudiar los escritos proféticos, entendieron que la Biblia se explica a sí misma, y entonces, claro, nos dejan esas instrucciones como un legado, porque la Biblia en realidad va a hacer su propia interpretación. Solo que tenemos que hacer lecturas completas, no podemos tener lecturas separadas. Esto de los capítulos y versículos se añadieron para la fácil búsqueda de los mensajes, pero en realidad una carta era una carta completa que debía leerse completa para entender toda la temática. Entonces este principio es fundamental. La Biblia es su propio intérprete. Tenemos también que una verdad nueva no puede contradecir una verdad anterior, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El tercer principio de interpretación es que los mensajes proféticos se repiten a escala mayor, y lo vimos en el capítulo 7, que es una repetición con más detalles que amplían el mensaje de lo que se había dicho en el capítulo 2. Capítulo 2, un mensaje general; el capítulo 7 más específico, y el 8 va a ser un poco más específico con los detalles que tienen que ver con los acontecimientos que para nosotros ya han ocurrido en la historia. El cuarto principio es que todos los libros terminan en el Apocalipsis. Si queremos entender el Apocalipsis, necesitamos pasar por todos los libros anteriores, y por supuesto el centro de todo mensaje siempre será el Mesías. Desde el Génesis, el Mesías se presenta
como la solución a los problemas de la humanidad. En el capítulo anterior mostramos a estas 4 grandes bestias que la misma Biblia, por todo lo que ya hemos venido estudiando, el mismo libro de Daniel, da a entender de que estas 4 bestias son 4 reinos, y teniendo la base del capítulo 2 sabemos que todo comienza por Babilonia, y la historia nos confirma que los persas, los griegos y los romanos fueron esos reinos sucesivos. Por supuesto, la aparición del cuerno pequeño no se puede ignorar, porque Daniel le tomó gran interés al significado de este cuerno, quién era, qué hacía, por qué lo hacía, y era un cuerno que representa un poder político, porque el cuerno representa eso, poder político. Pero el hecho de rebelarse y hablar contra Dios también lo hacía un poder con interés religioso, que habla palabras contra el Altísimo, que quebranta a los santos del Altísimo, que piensa cambiar los tiempos y la ley de Dios. Estamos hablando de la ley de Dios. Sí, no estamos hablando de las leyes humanas. Piensa cambiar la ley de Dios. Y por supuesto, durante un periodo de tiempo de lo que aquí se llama tiempos y la mitad de un tiempo, que ya lo explicamos, son 1260 días, años, que van desde el año 538 hasta 1798, donde la iglesia romana, la iglesia cristiana, que en algún momento llegó a ser la iglesia perseguida, ahora se convierte en una iglesia perseguidora. Tanto así que todo aquel que objete a este poder romano, este poder religioso romano que ahora como que se ha hecho la cabeza religiosa de todo el mundo a lo largo de la historia, o ha pretendido serlo, echa por tierra los mandamientos de Dios, porque permite que las personas adoren imágenes, siendo una violación abierta del segundo mandamiento, y que se pisotee el mandamiento que habla del tiempo, del Shabbat. Y piensa cambiar los tiempos, piensa cambiar la ley. Entonces todo el que se oponga a esto va a ser perseguido por el cuerno pequeño o por la bestia de Apocalipsis 13, que a la final representa lo mismo, todo motivado por el dragón, que es Satanás. Echar por tierra uno de los mandamientos del Señor, específicamente el cuarto, es hacer lo que el cuerno pequeño quiere que hagamos. Muy parecido a lo que sucedió en el Edén. Dios le dice al hombre: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas de él, pues vas a morir. ¿Y qué dijo Satanás en forma de serpiente? Satanás dijo: eso es mentira, ustedes no van a morir. Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. En otras palabras, Satanás siempre va a contradecir a Dios. Con este repaso, vamos entonces a abrir nuestras Biblias y nos vamos de inmediato a el capítulo número 8 del profeta Daniel. El capítulo comienza con una fecha. El capítulo 7, recordemos que en esta sección profética los mensajes hacen como un retroceso en el tiempo, porque la parte histórica está cronológico, pero ya la parte profética nos hace entender de que tanto el capítulo 7 como el capítulo 8 fueron revelaciones que Dios le dio a Daniel antes de la caída de Babilonia. ¿Por qué lo sabemos? Porque el versículo 1 dice que en el año tercero del reinado de Belsasar, ese mismo Belsasar del capítulo 5, el de la fiesta, el de la escritura en la pared, que le temblaban las rodillas cuando vio ese mensaje escrito en fuego y que esa misma noche murió porque los persas conquistaron a Babilonia. Bueno, en el tercer año de su reinado como corregente, dice Daniel que se le apareció a él una visión, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Note la diferencia entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Daniel en la visión del capítulo 7 ve un mar, y de ese mar ve 4 bestias salir, que son bestias extrañas, que ya las explicamos. Si no han visto ese capítulo 7, les invito a verlo. Y en este caso ahora ve un río, primero un mar, ahora ve un río. El versículo 3 dice: alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro.
y el más alto creció después. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. ¿Dónde queda el poniente? Pues donde se oculta el sol. Lo que quiere decir que es el lado occidental, golpea al occidente. Si él golpea al occidente y golpea al sur y golpea al norte, es porque viene del oriente. Es un carnero que viene del oriente. Ahora, ¿qué representa el carnero? Pues para Daniel era muy común saber que el carnero era un animal que se utilizaba en los sacrificios del santuario, específicamente en el Yom Kippur. ¿Y qué es el Yom Kippur? El día de la expiación, el día del perdón, el día de la purificación del santuario, del templo, ese templo que al inicio construye Moisés por orden de Dios y después se construye un templo. Esos sacrificios que se hacían en el Yom Kippur les recordaban al pueblo que Dios estaba dispuesto a perdonarle todas sus faltas. Pero como la paga del pecado es muerte, debía hacerse un sacrificio. Dentro de esos sacrificios estaba el de un carnero. Entonces la proyección de Daniel ya no es hacia una estatua que representa reinos y a unas bestias que representan los mismos reinos, pero desde una perspectiva más amplia. En el capítulo número 2, Jesucristo o el Mesías es el rey soberano. Y en el capítulo número 7, el Mesías es el juez. En este capítulo 8, todo se centra en el santuario, mostrando al Mesías como un sacerdote dispuesto a perdonar e interceder por su pueblo. El que perdona es Dios y Jesucristo es Dios. Entonces es un sacerdote redentor. La figura del carnero nos lleva directo al santuario. Pero este carnero es un carnero agresivo porque golpea al occidente, golpea al norte, golpea al sur. Tiene dos cuernos prominentes. Un cuerno es más grande que otro, parecido al oso. El oso era más levantado. En el capítulo 7 era más levantado de un costado de otro. Así que hay similitudes. A pesar de tanta diferencia, hay similitudes con el capítulo 7. Y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Tenía un dominio y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. El versículo 5 dice que mientras yo contemplaba esto, he aquí un macho cabrío, otro animal del santuario. El carnero es el macho adulto del cordero. Y el macho cabrío es el macho adulto de los chivos, de las cabras. Son animales que se sacrificaban en el santuario. Y vuelvo y repito, específicamente en el día del perdón. Entonces, este macho cabrío venía del lado del poniente, del occidente. O sea que si el carnero estaba en el oriente, el macho cabrío venía del occidente y se iban a encontrar estos dos animales sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. O sea que venía corriendo tan rápido. Era tanta la velocidad y tanto el ímpetu que ni siquiera tocaba tierra. Es evidente que esto es un lenguaje simbólico. Ahora, yo acabo de comparar al carnero con el oso por el hecho de que el oso estaba de un lado más levantado que de otro, porque este carnero tiene un cuerno más alto que otro. Pero si yo vuelvo a retroceder al capítulo 7, me daré cuenta que el siguiente animal después del oso es un leopardo con alas y 4 cabezas. O sea, el leopardo por naturaleza es ágil, con alas es mucho más ágil, o sea, va prácticamente volando. Y este macho cabrío va prácticamente volando. O sea que aunque son diferentes los dos animales, tienen una similitud en lo que están haciendo, que van con gran velocidad. Otra característica de este macho cabrío en el versículo 5 es que tenía un gran cuerno notable entre los ojos. Claro que nosotros hablamos de un cuerno o de varios cuernos en el capítulo 7, pero en la cuarta bestia. Como estoy haciendo la comparación de este macho cabrío con el leopardo, y el leopardo, ya lo dije, representa a Grecia, como el oso representa a los medos y persas, este cuerno pertenece entonces al macho cabrío y no a la cuarta bestia. O sea, no hay similitud ahí. Esto es un cuerno diferente que está en este animal. Y vino, dice el versículo número 6, vino al carnero de 2 cuernos que yo había visto a la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él, comenzó una pelea de estos dos animales y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. ¿Quién salió vencedor?
Pues el macho cabrío. Y el carnero ya no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, tenía un poder superior al del carnero, y estando en su mayor auge, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Aquí también hay similitud con la cuarta bestia del capítulo 7, pero esta es una similitud de una bestia diferente. Un primer cuerno, se rompe el primer cuerno, no es que sale otro, se rompe, se quiebra, y en su lugar surgen 4 cuernos que van hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, esta expresión, esta frase, hacia los 4 vientos del cielo, a donde van los cuernos, nos ayuda a entender el siguiente versículo. ¿De uno de ellos qué? ¿A qué se está refiriendo? ¿Uno de ellos qué? Porque el versículo 8 habla de los 4 cuernos hacia los 4 vientos. Y el versículo 9 dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Un cuerno que sale de dónde? ¿De los cuernos o que sale de los vientos? Para poder entender mejor esto tenemos que ir al original. Y el original nos dice que la expresión de este cuerno pequeño que sale de uno de ellos hace referencia a un género femenino. Género femenino. Y es precisamente ese género femenino el que describe a los 4 vientos del cielo. Hacia los 4 vientos del cielo en hebreo es femenino. En cambio, los cuernos que aparecen en el versículo 8 están en masculino. Entonces la frase termina de la siguiente manera. Los 4 cuernos salieron hacia los 4 vientos, y de uno de esos 4 vientos, no de uno de los cuernos, de uno de esos 4 vientos salió un cuerno pequeño. No es lógico que un cuerno salga de otro cuerno. Ahora, en el capítulo 7 hay un cuerno pequeño que sale de la cabeza de la cuarta bestia y arranca otros cuernos. Pero no es que hay una mutación de un cuerno saliendo de otro cuerno. Por lo tanto, este cuerno pequeño es el mismo cuerno pequeño de la cuarta bestia del capítulo 7. De uno de los 4 vientos. Dice que este cuerno pequeño ya deja de ser pequeño para crecer muchísimo. Crece mucho, crece hacia el sur, crece hacia el oriente y crece hacia la tierra gloriosa. Si crece al sur, al oriente y a la tierra gloriosa, que sería el norte, entonces este cuerno pequeño viene del occidente. ¿Entendemos dónde es el occidente? Por donde se oculta el sol. El sol sale por el oriente, se oculta por el occidente. Discúlpenme que lo repita tanto, pero es para que tengamos claridad de lo que estamos leyendo. Y la tierra gloriosa evidentemente está haciendo alusión a Jerusalén. Aunque es una descripción del norte, pues está también haciendo mención de Jerusalén, que es la tierra gloriosa donde estaba el templo, donde se hacían los sacrificios en el Yom Kippur. Vamos ahora a ver un momentico el mapa. Vamos a acercar un poco y nos vamos hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa, bueno, porque tenía el templo, pero ahorita no es tan gloriosa. Entonces aquí tenemos a Jerusalén, en todo el centro del planeta. El territorio de Babilonia, y voy a tratar de señalarlo aquí con el cursor, ustedes pueden ver el cursor ahí amarillo. El territorio de Babilonia tenía todo esto que es Irak, Siria, lo que aquí dice Líbano, Israel, y llegó a tener parte de Egipto y parte de lo que hoy sería Turquía. Este sería el imperio babilónico. Aquí dice Kuwait, quizás también tenía ese pedazo. Este es el oriente y este es el occidente. Entonces, claro, los persas, por decir aquí, salen de Irak, de lo que hoy es Irak, conquistan los territorios de Babilonia, que sería aquí Irak, Irán, Irak, son 2 países diferentes, conquista todo eso y toma aún mucho más dominio que lo que llegaron a tener los babilonios. Del occidente, del poniente donde se oculta el sol, vinieron los griegos. Vamos un poquito hacia el occidente y aquí está Grecia. Sí, aquí está Grecia. Grecia viene del occidente. De aquí, de este lugar de Grecia, sale el macho cabrío. Y ya, claro, ustedes dicen, ¿pero de dónde saco yo esa información? Pues del mismo capítulo 8. Lo que pasa es que no lo hemos leído. Les estoy adelantando un poco, pero el mismo capítulo 8 nos dice que el macho cabrío es Grecia.
y el carnero son los medos y los persas. Entonces el macho cabrío viene corriendo desde el poniente y empieza a conquistar todos estos territorios que llegaron a ser de los medos y de los persas. Y después aparece, después que se le quiebra el cuerno al macho cabrío y salen otros 4 cuernos, parecido, muy parecido al leopardo que tenía 4 cabezas, viene de uno de los 4 vientos, viene el cuerno pequeño. Y según lo que estudiamos en el capítulo 7, la cuarta bestia representa a Roma. Roma está, esta es Italia. Se supone que el Imperio Romano llegó a tener todos estos territorios que hoy en su mayoría son de Europa. Roma tenía todo este territorio europeo, parte de África y todo este territorio que en algún momento llegó a ser el Imperio Romano de Occidente. De Occidente sería este y de Oriente sería este, cuya capital era Constantinopla. Por eso es importante tener un conocimiento básico. No necesitamos tener todo el conocimiento, pero el conocimiento básico de la historia. ¿Ok? Vamos entonces a seguir leyendo eso para que ustedes vean que el cuerno entonces está representando a Roma. Vamos al versículo número 10. Dice entonces el versículo número 10: y este cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo. O sea que el cuerno representa a Roma desde lo político, pero también desde lo religioso, porque se engrandece contra el ejército del cielo, contra los siervos de Dios, tanto en la tierra como en el resto del universo, porque habla palabras contra el Altísimo. Y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Nos hace recordar un poco lo que el dragón de Apocalipsis 12 hizo con su cola, arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, repito, el cuerno representa un poder político, pero que también tiene influencia religiosa. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Y quién es el príncipe de los ejércitos? Pues evidentemente el Mesías, que en este caso es un sacerdote ungido en favor de la humanidad. O sea, Cristo es nuestro sumo sacerdote, como se describe en la carta de los Hebreos. Y por él, es decir, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo. Y esta palabra que la habíamos mencionado en los últimos capítulos de Ezequiel, el continuo, es una palabra muy, muy, muy importante, hermanos. En hebreo es tamid, pero aquí dice continuo sacrificio. La palabra continuo traduce algo así como perpetuo, constantemente, que algo que se hace constantemente. ¿Y qué se hacía constantemente en el santuario? Porque estamos hablando de que aquí él quita el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces nos está llevando al santuario. Resulta que en este altar del sacrificio que ustedes están viendo en pantalla, todos los días, diariamente, continuamente, se sacrificaba en la mañana y en la tarde un cordero. Diariamente los sacerdotes se lavaban las manos y los pies después del sacrificio para entrar al lugar santo. Diariamente o continuamente estas lámparas en el candelabro estaban encendidas. Continuamente, ya de manera semanal, se cambiaba el pan de la mesa. Continuamente, todos los días, se quemaba incienso que representan las oraciones de los santos. Y continuamente, pero una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Cuando hablamos del continuo, no solamente hablamos del sacrificio que se hacía en el altar. Cuando hablamos del continuo, hablamos de toda la obra que se hacía dentro del santuario. Era algo que se repetía todos los años constantemente, recordándole a las personas el plan de salvación, recordándoles las promesas del Mesías, recordándoles todo lo que el Señor había hecho por ellos y recordándoles también cada una de esas promesas a futuro de que se le pondría fin al pecado y a la maldad. Pero ¿cuál fue la obra del cuerno pequeño según lo que hemos venido leyendo? Pues la obra del cuerno pequeño es echar por tierra el continuo, que las personas no tengan la necesidad de entender los significados del santuario, porque es que todo lo que se hacía en el santuario, alguien me preguntaba ¿por qué Dios tenía que mandar a matar animales? No fue que Dios mandó a matar animales, fue que Dios proveyó una solución para el ser humano. Dios le dijo al hombre: el día que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues vas a morir. Pero el hombre murió instantáneamente, no. Pero tú te has fijado que Dios cubre la desnudez del hombre y de la mujer con pieles de animales. Quiere decir que sí hubo un sacrificio.
Si hubo una muerte sustitutiva, y esos animales eran sustitutos y símbolos del Mesías. La razón por la cual Cristo vino a morir no fue para abolir los mandamientos, ni para establecer lo que la gente llama nuevo pacto, que en realidad sí hay un nuevo pacto, pero no desde la perspectiva que muchas personas lo ven. El Señor Jesús vino a ratificar la ley de Dios, el Señor Jesús vino a vindicar el carácter del Padre, el Señor Jesús vino a buscar lo que se había perdido, pagando en nuestro lugar el precio del pecado, que es la muerte, y con su resurrección la garantía. Entonces, una vez que Cristo muere, ya no se necesitan hacer esos sacrificios, pero esos sacrificios y todo lo que se hacía, lavarse las manos, colocar el pan, aderezar las lámparas para que hubiese fuego, el echar el incienso en el altar, el entrar al lugar santísimo, todo era sombra de realidades celestiales. ¿Qué representa el altar? Pues el sacrificio del Señor Jesús. ¿Qué representa el agua? Pues representa la purificación y la obra transformadora del Espíritu Santo. ¿Qué representa el pan? El pan de vida es Cristo, pero también representa su palabra. ¿Qué representan las lámparas? Pues la obra del Espíritu Santo, esa obra de transformación, esa purificación, esa iluminación que debemos nosotros manifestar cada día. ¿Qué representa el incienso? Las oraciones. Entonces, ¿cuál era la obra del cuerno pequeño? Pues echar por tierra todo eso. ¿Cómo? Evitando que la gente creyera que Cristo era Dios. Evitando que las personas tomaran la decisión de bautizarse en agua y en espíritu. Evitando de que las personas se alimentaran de la palabra. Durante la época de oscurantismo se prohibió leer la Biblia. Esa es la realidad. Entonces, si una persona no se alimenta de la palabra, pues va a andar en tinieblas, no va a brillar la luz en él. Y por supuesto, si no ora continuamente, entonces no tiene contacto con el Redentor. El continuo es nuestra relación con el Señor. ¿Qué es lo que el cuerno pequeño intenta echar por tierra? Que esa obra de salvación se manifieste en nosotros a través de lo que el Señor ha revelado en el santuario. Y dice, fue quitado el continuo. La gente dejó de leer la Biblia, la gente dejó de orar, la gente dejó de entregar su vida al Señor. De hecho, se desarrolló el ateísmo con tantas obras perversas del papado. La gente desarrolló el ateísmo al punto de ya no creer en nada. ¿Y por qué muchos hoy no creen en las religiones? Porque los religiosos la han embarrado hasta el final. Y entonces Satanás, a través del cuerno pequeño, ha logrado su objetivo. Y también dice que echa por tierra el lugar de su santuario. Y a causa de la prevaricación, es decir, a causa del pecado, le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio. Satanás ha hecho lo que bien le ha placido con poderes humanos y echó por tierra la verdad. Echó por tierra la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?, le preguntó Pilato a Jesucristo, y a la final Pilato no quiso escuchar la respuesta. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Pero, hermanos, la verdad no solamente es una persona, sino que la verdad es una obra. Y Jesucristo vino a revelar la verdad obrando. Mira este comentario que te voy a mostrar, que extraje del libro Secretos de Daniel. Dice el escritor en hebreo, la verdad es una acción concreta de obediencia a Dios. ¿Y qué vino a echar por tierra el cuerno pequeño? Vino a que nosotros dejáramos de obedecer a Dios. Y no tiene nada que ver con nuestra concepción abstracta de la verdad. La verdad es todo lo que sea según la ley. La palabra emet deriva de la raíz amán, la fuente de nuestra expresión amén. Amén significa así sea o así se haga, que significa también obedecer, ser fiel, e implica una referencia a una autoridad superior. El cuerno pequeño surge para echar por tierra los mandamientos de Dios, como lo dice el capítulo 7. Piensa cambiar los tiempos, piensa cambiar la ley para que tú y yo tengamos una percepción errada de Dios y ya no obedezcamos como en el principio, que no obedezcamos a Dios, que no le prestemos atención a sus palabras. Versículo número 13. Entonces oía un santo que hablaba. Y otro de los santos le preguntó, porque parece que hay una reunión de millares y millares, como en el capítulo 7. Un santo hablaba y otro le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará este poder del cuerno pequeño?
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo que el cuerno pequeño ha echado por tierra? ¿Hasta cuándo durará la prevaricación asoladora? Que es la misma prevaricación asoladora que el Señor Jesús llegó a decir en Mateo 24. Si no han leído Mateo 24, les recomiendo que lo lean. Jesús dijo: cuando veáis en el lugar santo la prevaricación asoladora, la cual predijo el profeta Daniel, el que esté en la azotea huya a los montes. Pero eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a Mateo. El hecho es que aquí un santo le pregunta a otro: ¿hasta cuándo durará esta situación? ¿Hasta cuándo durará este pisoteo del continuo y la prevaricación asoladora entregando el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo va a durar esta abominación, este desastre que no nos permite acercarnos a Dios, que nos está prácticamente obligando a no orar, a no estudiar, a no fortalecer nuestra fe y nuestras convicciones? ¿Hasta cuándo durará todo esto? Y la respuesta está en el versículo 14. La respuesta es: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cuando Daniel escucha el santuario será purificado, evidentemente con toda la información que ya tenemos del macho cabrío del carnero que nos apunta hacia el santuario y que el cuerno pequeño está echando por tierra el continuo, entonces dice: ¿Cuándo se va a acabar todo esto, Señor? Y la respuesta de uno de los seres santos es: hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Qué son 2300 tardes y mañanas? ¿Qué son hasta 2300 tardes y mañanas? Pero ¿qué son esas 2300 tardes y mañanas? En el capítulo número 1 del Génesis, donde está la base de toda la verdad presente, allí empieza todo el mensaje de salvación. En el capítulo número 1 del Génesis, nosotros vemos la obra de la creación de Dios. Y fue la tarde y la mañana el día 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 2. Y así sucesivamente. La tarde y la mañana representa un día literal. Un día literal. Pero como estamos hablando de un mensaje profético, y Daniel lo entendió, un día en la profecía, ¿cuánto tiempo es? Un día en la profecía es un año. Un año, hermanos. Un año completo. ¿De cuánto estamos hablando? Señor, ¿cuándo se le va a poner fin a todo esto? Y la respuesta es: hasta 2300 años. 2300 años. O sea, cuando Daniel escucha esto, Daniel se espanta. De hecho, en el versículo número 15 él dice: aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Versículo 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó, Gabriel, el mismo Gabriel de los evangelios. El mismo Gabriel que se le aparece a María. El mismo Gabriel que se le aparece a Zacarías en el santuario. Gabriel enseña a la visión porque Dios sabía que Daniel no la estaba entendiendo. ¿Qué fue lo que entendió Daniel en el versículo número 14? ¿Qué fue lo que entendió en los versículos 13 y 14? Daniel se proyecta al santuario de Jerusalén que estaba destruido. Pero ¿qué había dicho Dios con respecto al santuario de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén? Y de los cautivos que estaban en Babilonia, que en 70 años regresarían. Esa era la esperanza de Daniel, que en 70 años ellos regresarían y en esos 70 años, después de esos 70 años, se reconstruiría la ciudad, se reconstruiría el templo y ellos volverían a esperar al Mesías que vendría. Y seguirían haciendo la obra del continuo, los sacrificios, el incienso, el pan, las lámparas del lugar santo. Todo eso se debía reestructurar. Pero cuando Daniel escucha que la reestructuración de la obra del continuo será después de 2300 años, Daniel se espanta. Señor, pero si yo entendía que eran 70. ¿Cómo vas a decir ahora que 2300 años? ¿Cómo es posible que todo eso pase? Entonces Dios le dice a Gabriel: explícale a la visión porque no la está entendiendo. No está entendiendo lo que está pasando. Ahora, hay un detalle, hermanos, y quiero que nos quedemos allí en el versículo 14. Porque claro, dependiendo de la versión que tú estés leyendo,
puede ser que la versión te cause un poco de perplejidad. Y te voy a mostrar una traducción que para mí es la peor de todas, la peor. A mucha gente le gusta y quizás hay algunas cosas que se puedan utilizar de esta versión que se llama la versión del lenguaje actual. Para mí no es la mejor, aunque se puede utilizar alguna que otra cosita por ahí como reflexiva. Pero para un análisis teológico no sirve. Mira lo que dice. Otro ángel le conquistó hasta que hayan pasado 1150 días. ¿Qué traducción más mala? Malísima, pésima. Porque una tarde y una mañana es un día literal y un día profético es un año. Entonces, tenemos que tener cuidado con las traducciones que llegamos a estudiar porque pueden causarnos confusión. Aquí tergiversa totalmente la obra profética. Si fueran 3 años nada más, Daniel no se perturba. Porque la visión y el mensaje profético de Jeremías decía 70 años para que ustedes vuelvan a Jerusalén. Y que ahora el mensaje diga 3 años, yo en lugar de ponerme triste me pongo feliz. Ya no serán 70, van a ser 3. 3 años nada más. Pero esto es una mala traducción que Satanás se ha encargado de una u otra manera de que los traductores al castellano tergiversen el mensaje. Porque claro, yo te voy a decir una cosa. Y te lo voy a decir con mucho respeto. Muchas personas que hoy están manipulando la Biblia ni siquiera le prestan atención a la obediencia a los mandamientos. Y eso es catastrófico. Pero vámonos mejor a la versión que sí nos interesa. Voy a utilizar la 60. Entonces dice, versículo 16, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que le gritó y le dijo, Gabriel, enseña a la visión. Versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, mira, Daniel entiende porque ya estamos seguros de que tú en este momento no has entendido, tienes una proyección errada. Y esto es normal, hermano, nosotros podemos tener proyecciones erradas, pero Dios no nos va a dejar en tinieblas, Dios nos va a mostrar el camino si estamos dispuestos a entender. Daniel había entendido 2300 años para que volvamos a Jerusalén. Y él le dice, no, entiende, hijo de hombre, entiende. Porque la visión es para el tiempo del fin. Esta visión es hacia el futuro. Mientras él hablaba conmigo, dice el versículo 18, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo, y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y nosotros sí estamos viviendo en el tiempo del fin, así que esto nos interesa a nosotros. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Aquí está la interpretación, el principio funciona, la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que yo les acabo de decir es porque ya estaba aquí en el versículo 20. El carnero representa a los reyes de Media y Persia, el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande, el primer cuerno que tenía entre sus ojos, es el primer rey. Algunos dicen este es Alejandro el Grande, Alejandro Magno, el gran conquistador de Grecia. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la misma fuerza de él. ¿Sabe lo que dice la historia universal? Que ahora ya la gente no lo lee en libros porque todo está en internet. Que a la muerte de Alejandro, 4 generales tomaron el control del imperio. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Casandro y Lisímaco llegó a un punto en que desaparecieron. Quedó Seleuco, los famosos Seleucidas, y los Ptolomeos, que serían los que estaban en el lado sur. Estos Seleucos, estos también conocidos como los Antíocos y los Seleucos, que son los Seleucidas, de estos 4 cuernos quedaron solamente 2, porque tomaron todo el reino los Seleucidas y los Ptolomeos. Empezaron una lucha, uno en el norte, los Seleucidas al norte y los Ptolomeos hacia el sur, y esa historia nos va a ayudar a entender el capítulo 11 de Daniel, pero vamos a llegar allí en su momento. Lo cierto es que 4 hombres llegaron a dominar lo que Alejandro hacía solo. Dice el versículo 23, al fin del reinado de estos 4, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, cuando los transgresores lleguen al colmo, ¿quiénes son los transgresores? Roma. Se levantará un rey altivo de rostro. Hay quienes dicen que este rey altivo es Antíoco Epífanes IV.
Cuando lleguemos al capítulo 11 vamos a hablar de eso. Pero no es Antíoco Epífanes IV de los Seleucidas. Es el cuerno pequeño, representando al poder papal, al cristianismo romanizado. Entendido en enigmas. ¿Por qué? Porque conoce la escritura pero la tergiversa. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, la famosa Edad Media, que es una edad oscura, y prosperará y hará arbitrariamente, porque dice que tiene la autoridad de Dios, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Las persecuciones de la Edad Media. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, que todavía está ejerciendo esa función de engaño, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Por eso es que todavía tienen a Cristo crucificado. Cristo no está crucificado, hermanos. Cristo es el sumo sacerdote en el santuario celestial. Pero este cuerno pequeño, este poder, este rey altivo, será quebrantado, aunque no con mano humana. Y ahora le dice el versículo 26, ya estamos prácticamente terminando: la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, Daniel. Es verdad. Como tú has entendido el tiempo, es verdad. Son 2300 años. Pero son eventos del fin. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. ¿Cuándo comienza y cuándo terminan estos 2300 años? Ya sabemos que el tiempo y la mitad de un tiempo va desde el año 500, y lo voy a colocar aquí de nuevo para que no se nos olvide. Ya sabemos que tiempos y la mitad de un tiempo, que son los 1260 días años, van desde el año 538 hasta 1798. Esa fecha ya la tenemos clara. Pero ¿cuándo comienza y cuándo terminan los 2300 años? Pues Gabriel estaba dispuesto a decírselo a Daniel. Estaba totalmente dispuesto a explicarle todos los detalles. Pero cuando Gabriel le dice que los 2300 años son literales, son reales y que va a acontecer algo importante, el capítulo termina como una serie que va a tener un continuará. Porque Daniel dice: quedé quebrantado. Estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. ¿Y qué dice Daniel? No la entendí. ¿Por qué no la entendió? Porque Gabriel no terminó de explicársela. ¿Cuándo se la va a explicar Gabriel? En el capítulo 9. Pero Gabriel tuvo que irse porque Daniel prácticamente se desmayó. Daniel quedó perplejo. Y si tú has quedado perplejo, has quedado un poco quizás con algunas lagunas en este momento, que no debería pasar, pero puede ser que pase. En el capítulo 9 se nos va a explicar cuándo comienza y cuándo terminan las 2300 tardes y mañanas. La profecía más larga de tiempo de la historia. Una profecía extensa que es importante que tú y yo la entendamos. Porque el Señor le pondrá fin al pecado, le pondrá fin a la maldad. El Señor comenzará una obra en favor de nosotros. Una obra de juicio. Mira, hay algunos libros, hermanos. Yo te recomendé en el capítulo anterior El conflicto de los siglos. Lo puedes solicitar al número que aparece en pantalla a través del WhatsApp. Yo te lo voy a enviar en digital. Pero también te recomiendo El juicio investigador. Si quieres profundizar más en este capítulo 8, el juicio investigador te va a ayudar muchísimo. Entonces, a la final, Gabriel no le dijo lo que necesitaba saber Daniel por su condición de salud. Se desmayó, quedó quebrantado. Pero Dios no iba a dejar a Daniel en tinieblas. ¿Cómo reacciona Daniel en el capítulo 9? Eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero antes de despedirme, antes de terminar este análisis, vamos a hacer un resumen rápido. Porque lo principal del asunto es lo siguiente. Ya vimos la visión del capítulo 2, la estatua. Ya vimos la visión del capítulo 7, las 4 bestias, lo que representa cada una de estas bestias: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Babilonia no aparece en el capítulo 8 porque prácticamente ya estaba a punto de ser domada por los persas. El carnero que acabamos de leer son los medos y los persas, el macho cabrío
es entonces Grecia, y nuevamente aparece el cuerno pequeño, ya no solamente hablando palabras contra el Altísimo y quebrantando a los santos del Altísimo, sino también quitando el continuo, impidiendo que las personas puedan entender el plan de salvación. Cristo es el centro de todo mensaje. En el capítulo 2, Cristo es la roca, el rey soberano del universo. En el capítulo 7, Cristo es el juez que aplica justicia desde su trono. Y en el capítulo 8, Cristo es el sumo sacerdote que intercede en nuestro favor, es nuestro redentor. Porque ¿qué era lo que hacía el sumo sacerdote en el Yom Kippur, en el día de la expiación? ¿Qué hacía? Interceder por su pueblo, proveer perdón. Y yo soy de los que cree que Cristo está haciendo eso por nosotros en este momento. El apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 8, dice lo siguiente: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que construyó el Señor o que levantó el Señor y no el hombre. La profecía más larga de tiempo ya tuvo su cumplimiento. Tuvo su inicio, tuvo su final, pero eso lo vamos a estudiar en la próxima parte. Si deseas saberlo, acompáñame. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.